Segunda de Corintios capítulo 5. Y mientras usted lo busca, les voy a pedir por favor que oremos. Usted se tome ahí sentadito de la mano de la persona que está a su lado. Y vamos a orar por dos personas. Primero por Zunilda García. Luego vamos a orar por Raquel. Y por último por Dulce María. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia, orando en este momento, Señor, por la vida de Zunilda García, que tiene un tumor en el estómago, Señor. Y no puede ser extirpado, Padre. Tú eres el único que puede hacer cosas grandes, Señor. Tú eres el único que puede darnos a nosotros la satisfacción de saber que cuando vamos a ti, tú nos escuchas. Y tú dijiste en tu palabra, clama a mí y yo te responderé y te daré ver cosas grandes y ocultas que ojos humanos no pueden ver. Y Padre, yo te pido de una manera encarecida que tú seas con Zunilda García. Igualmente con Raquel, mi Dios, que fue operada, Padre amado, pero no se ha recuperado de una operación de cáncer. Padre, Jehová Rafa, toca el cuerpo de Raquel y que ella se levante como el águila para que aquellos que piden oración por ella vean que cuando oramos Dios muestra su gloria y su poder en medio nuestro. También oramos por Dulce María, Señor. Mira que ella está muy tribulada, Señor. Trae paz, Jehová Shalom. Visítala, Señor. Visítala y acompáñala en este día. Y llénala cada día de tu virtud y de tu gracia. Padre, que cuando sus amigos conversen con ella vean paz en su rostro. Nosotros te presentamos a esta mujer. Y Jehová Shalom en este momento visítala en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén. Pues nos vamos a 2 de Corintios capítulo 5, verso del 14 al verso 18. 2 de Corintios capítulo 5, verso 14 al 18. Dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ya habíamos hablado de estos versos 18, 19 y 20, y hoy vamos a hablar de los versos 14 al verso 18. Y el mensaje de hoy se llama Viviendo para Jesús. Muchas veces cantamos la canción que el centro de mi vida eres tú, pero cuando vemos nuestras vidas, ¿realmente es Cristo el centro de nuestra vida? ¿Vivimos para Cristo Jesús? El apóstol Pablo, que está planteando un problema en la iglesia de Corintio en su segunda carta, una carta en que el Pablo quiere evidenciar su trabajo porque la iglesia de Corintio no lo aceptaba como apóstol. Y él quiere reivindicar y autenticar su apostolado, haciéndole saber a ellos que no es apóstol porque estuvo con Cristo, sino porque fue llamado por Jesucristo en la entrada a Damasco cuando él perseguía a la iglesia. Y él comienza a plantear cómo Jesús es nuestra consolación y nuestra esperanza en medio de nuestras tribulaciones.
Pero también Él nos plantea, porque si sabemos que si nuestra morada es terrestre, Él nos habla de que ya en Cristo nosotros no tenemos que tener los ojos en las cosas del mundo, sino en las cosas de Dios. El apóstol Pablo nos plantea cómo en Cristo nuestro cuerpo es diferente, que ya no somos los mismos, ya somos diferentes. Y él dice en el verso 2 del capítulo 4, de manera que la muerte actúa en nosotros y nosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que Él que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Pablo está hablando de nuestra esperanza de vida en medio de nuestras tribulaciones. Hoy nosotros la esperanza la queremos tener en tener una buena casa, un buen carro, una buena cuenta bancaria. Pero Jesucristo no vendió que la esperanza del creyente es lo material. El mundo sí no está vendiendo eso. Pero Cristo está presentando que la esperanza de nosotros es que un día nosotros vamos a resucitar e iremos a vivir eternamente con nuestro Señor. Pero hoy en día estamos poniendo nuestros ojos tanto en estas cosas del mundo que sin darnos cuenta nos estamos pareciendo más al mundo que a Jesucristo. Y estamos más afanados por las cosas del mundo que por las cosas del Señor. Estamos pidiendo bendiciones, pero no estamos pidiendo bendiciones para servirle a Dios. Estamos pidiendo bendiciones para alejarnos de Dios. Queremos subir de puestos en los trabajos para no tener tiempo para Dios. Y cada día nos envolvemos más en las cosas de este mundo y sin darnos cuenta no tenemos tiempo para el Señor, porque las cosas del mundo y nuestros propósitos para conseguir en el mundo sencillamente nos arropan. El apóstol Pablo está planteando este conflicto y él dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Amados hermanos, un día nosotros nos vamos a encontrar con el Señor. Y no para salvación, sino para nosotros ser juzgados por nuestras obras. Mire cómo lo dice aquí. Es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea, lo que implica que mi accionar en mi vida cristiana va a ser determinado y juzgado por el Señor un día. Yo voy a ser salvo por fe, pero Dios va a juzgar mi vida cristiana. Y lo va a juzgar por lo bueno y por lo malo. ¿Y qué es lo malo? Dice la palabra de Dios, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es malo. Y la palabra pecado ahí es la misma palabra que se usa en el texto cuando habla de malo. Ahí está diciendo, por eso podemos traslucirlo o traducirlo como no como pecado, sino el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es malo. Y Pablo nos sigue habilitando y dice, porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos también es para Dios. Porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Y qué significa la palabra constreñir? Porque muchas veces no nos damos cuenta y puede pensar una persona que constreñir significa estar estreñido. Pero constreñir no tiene que ver con estar estreñido, no. Constreñir quiere significar que el amor de Cristo nos sostiene. El amor de Cristo nos sostiene porque de la única manera que nosotros podemos estar parados en este día es porque Cristo nos tiene parados. Si no fuera por nuestro Jesús, ¿qué sería de nuestras vidas? Es Él que nos sostiene. Y dice, y ahí la palabra sostener es como una persona que lo agarran y lo llevan prisionero. Ahorita
hacían una escenificación las policías de la iglesia, pero ellas han arrestado mucha gente. Y cuando tú arrestas a una persona, lo inhabilita y lo dejas a tu disposición. Esa persona solamente puede hacer lo que tú puedes, lo que tú le permites hacer. Pero esa persona camina porque tú lo llevas caminando, porque tú lo inhabilitas, pero lo haces dependiente de ti. Lo que está diciendo que el amor de Jesús nos constriñe, está hablando de que Jesús nos habilita y nos sostiene para que nosotros podamos sostenernos y caminar y levantarnos gracias al amor de Cristo. El apóstol Pablo en Efesios dice de siguiente, capítulo 2, verso 1, dice la siguiente expresión. Efesios capítulo 2, verso 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais como, en vuestros delitos y pecados. ¿Sabes una cosa? Dios nos sostiene porque nosotros éramos un grupo de muertos. Sin Jesucristo su vida fuera una vida de muerto, de incapacidad. La palabra de Dios dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El apóstol Pablo en Colosenses dice: porque en vuestra antigua manera de vivir, ustedes vivían en depravaciones, en impurezas sexuales, en mentiras, en ira, en contienda. Esa era nuestra vida, una vida muerta en nuestros pecados. Pero cuando Cristo vino a nosotros, cuando el amor de Cristo nos contuvo, cuando el amor de Cristo nos agarró como prisioneros, ¿sabes qué? Nos hizo pasar de muerte a vida. El amor de nuestro Señor nos sostiene para que nosotros entendamos que nosotros en Cristo somos más que vencedores. El Salmo 37, verso 17. Salmo 37, verso 17. Mire lo que dice. Porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es, dígale al que está a su lado, a mí me sostiene el Señor. Él es el único que nos puede sostener. Amado, hay momentos de nuestra vida cuando nosotros quisiéramos caernos, pero sentimos esa fuerza de Dios que nos levanta y nos sostiene. ¿Sabes por qué? Porque el Señor es quien sostiene nuestras vidas. El amor de Cristo, dice, nos constriñe. El amor de Cristo está a nuestro lado y nos sostiene. No importa por dónde estemos pasando, no importa lo que estemos viviendo. Romanos dice: hay ni tribulación ni tempestad, nada nos separará del amor de nuestro Dios. No importa lo que venga, nada te va a separar de ese Dios que te está sosteniendo. Él por su amor nos sostiene. Amado, yo no sé si usted se siente, pero cuando yo me acuesto en mi cama, yo me siento tan tranquilo, tan cómodo. ¿Sabe por qué? Porque mi colchón es tan cómodo que yo sé que no me voy a caer. Y yo soy capaz de dormirme. ¿Usted se dormiría si usted estuviera en un lugar incómodo? Que usted pudiera saber que alguien lo va a venir a buscar y que lo puede matar. Usted cierra un ojo y abre el otro. Pero sabes, yo sé que a mi casa no va a entrar un ladrón porque la verja es muy grande. Pero las puertas todas están condenadas. Y cuando yo me acuesto en mi colchón y me tiro ahí, yo me duermo. Porque yo sé que mi colchón me sostiene.
Ahora, si eso es un colchón que lo que valió fueron 2 cheles y una casa que valió 3 cheles más, tú te sientes seguro. ¿Cuánto más seguro te puedes sentir tú si el Señor te tiene agarrado a ti? Y Él dijo que nunca te dejará ni nunca te abandonará, que Él estará contigo y que no va a haber nada en esta vida que te separe de tu amor. Entonces no podemos estar nosotros seguros. No debemos nosotros estar tranquilos aunque estemos pasando cualquier adversidad, porque el Señor con su amor nos sostiene. Él nos sostiene con su amor. El amor de Cristo pagó todo lo que debíamos nosotros pagar. Mira, amados, cuando Adán y Eva pecaron, el pecado se transfirió a todos nosotros. Por lo cual, al pecado transferirse a todos nosotros, Dios destituyó a todos nosotros de la gloria de su presencia. Dice, por cuanto todos pecaron, estamos ¿qué? Echados fuera. O sea, nosotros no tenemos ningún tipo de relación con Dios a causa de nuestros pecados. Pero dice Romanos capítulo 5, verso número 12. Romanos capítulo 5, verso número 12. Dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto que todos pecaron. Pues antes de la ley no había pecado. Pero dice en el verso número 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, lo que reciben la abundancia de la gracia y del don. Si la muerte pasó a todos nosotros por un hombre, a través de Cristo pasó a nosotros la vida. ¿Pero para quiénes? Para aquellos que lo han, ¿qué dice el texto? Léalo otra vez. Mas reinará la vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia. O sea que hay personas que no reciben la abundancia de la gracia. ¿Y cuál es la abundancia de la gracia? Que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y al tercer día Él resucitó de los muertos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando tú recibes la gracia es cuando tú has puesto tu confianza en el sacrificio y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿sabes que hay personas que no reciben esa gracia y se resisten a la gracia de Dios? El sacrificio de Cristo es efectivo para aquellos que reciben la gracia. Y yo pregunto, ¿has recibido tú la gracia? Ahora, ¿qué pasa en nuestra vida cuando nosotros recibimos la gracia? ¿Qué pasa en nuestro ser cuando el amor de Dios nos sostiene? Cuando Jesús muestra su poder en medio de nosotros. Volvemos a primera y a segunda de Corintios, capítulo 5. Verso número 15. Cuando el amor de Cristo a nosotros nos llega y lo recibimos, el amor de Cristo nos hace vivir de una manera diferente. Por todos murió, verso 15, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió. Cuando tú recibes la gracia y el amor de Dios te sustenta, tu vida ya no es egocéntrica, tu vida no está orientada ni centrada en tu persona, tu vida está centrada en Jesucristo. Cuando
Cuando la gracia de Dios te llega a tu vida, ya tú no vives para ti, ya tú vives para aquel que te llamó y para aquel que te sustentó. Pero sabes una cosa, hay mucha gente en las iglesias, incluyendo esta, que todavía no han recibido la gracia. Aunque diezman, están en discipulados, vienen a todos los cultos, pero la gracia no le ha tocado. Porque hasta que la gracia no te toque, hasta que tú no recibas la gracia transformadora de Dios, tu vida puede ser una vida religiosa, pero no una vida transformada. Cuando tu vida es transformada por Cristo, ya tú no vives para ti, sino que tú vives para tu Señor. Gálatas capítulo 2, verso 20. Gálatas capítulo 2, verso número 20. El apóstol Pablo, declarando su sentir en Cristo, dice estas palabras: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya, cuando Cristo encontró a Pablo en Damasco, hubo una transformación en la vida de Damasco, en la vida de Pablo, perdón. Y esa transformación en la vida de Pablo hizo que Pablo ya no viviera para deleitar su vida, sino para deleitar a Jesucristo. Y por eso él dice estas palabras: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó. El apóstol Lucas, en el Evangelio según San Lucas capítulo 9 verso 23 dice: y el que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Porque una vida sin Cristo es una vida egocéntrica, pero una vida con Cristo es una vida que depende y vive para Dios. Cuando Cristo toca tu vida y cambia tu ser, ya las cosas del mundo no tienen el mismo significado que antes. Si las cosas del mundo siguen teniendo el mismo significado para tu vida, tienes que revisarte y meditar en tus caminos. Si todavía tú vives atrás del dinero, la fama y el poder, tienes que revisarte, porque a los que aman a Cristo y han sido impactados por el amor de Cristo, las cosas del mundo no son importantes. Porque ya no viven para Cristo, para ellos, sino que viven para Cristo. El apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 5, él claramente plantea esta expresión diciendo: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió. Fíjense que el texto no dice para que todo aquel que va a la iglesia, sino para los que. ¿Y cuando tú vives? De la única manera que tú vives es si naces de nuevo. ¿Y sabes qué es lo que pasa en la iglesia del siglo XXI? Es que hay mucha gente en la iglesia, pero poca gente que han nacido de nuevo. Y hasta que el Espíritu Santo no entra a tu vida y transforma tu ser de ser un ser personal, egocéntrico, que piensa en sus pecados y que se deja manejar por su carne, hasta que el Espíritu Santo no cambia esa naturaleza pecaminosa de ti y pone la naturaleza espiritual, ¿sabes qué va a pasar? Tú vas a seguir atrás de las corrientes de este mundo. Tú vas a seguir preocupado por obtener y obtener y obtener. ¿Sabes por qué? Porque tu corazón está avalado por las cosas de este mundo. El
salmista David dijo: ¿quién subirá al monte de Sión? ¿Y quién entrará al lugar santo? El limpio de mano y el puro del corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Porque nadie puede entrar a la presencia de Dios cuando su corazón está orientado a las cosas vanas de este mundo. Porque cuando tu corazón está orientado a las cosas vanas de este mundo, es porque tu corazón no ha sido transformado. Toda mi juventud yo fui un gran deportista. Y no estoy diciendo que ser fanático de los deportes es pecado, pero le estoy diciendo qué me pasó a mí. Yo fui un fanático de los deportes. Fui preselección nacional de voleibol, fui raqueta número 1 de ping-pong en mi pueblo, jugaba basquetbol, jugaba fútbol, pelota, fútbol de salón. Todos los deportes yo lo hacía. Pero venía al Palacio de los Deportes, me iba donde mi abuelita y caminábamos desde Villa Consuelo al Palacio de los Deportes a ver un juego de San Lázaro y Naco. Cuando Manolo Príncipe corrió en 4 segundos y metió un canasto, ahí estaba yo, voceando. Mi mamá y yo nos sentábamos en la parte de atrás del play de San Cristóbal cuando los Caimanes de Azul, del Sur, y gritábamos, y cuando salíamos sin garganta. Éramos fanáticos del deporte. Pero cuando Jesús transformó mi vida, ¿sabe una cosa? Las cosas como que Giovanita tiene como 10 años diciéndome: papi, llévame a un juego de basquetbol del Licey y el Escogido. Y yo no tengo el tiempo para llevarla. Vete con tu tío Adam, que le gusta eso. Yo no estoy diciendo, amado, que eso no es importante. Yo no estoy diciendo que usted peca por ser escogidista. Yo no le estoy hablando de eso. Yo estoy diciendo que mis pasiones, que mi afición por el deporte cambió cuando Cristo llevó a mi vida. ¿Por qué? Porque tu vida cambia cuando Cristo viene a tu ser. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Cómo se manifiesta ese cambio? En el verso 17 el apóstol Pablo dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí todas son hechas. Las cosas viejas pasaron. Hermano, si usted nació en Cristo, si usted es una nueva criatura en Jesucristo, ustedes no pueden estar en las mismas cosas del pasado. Las cosas viejas pasaron. Yo no puedo estar luchando con las mismas iras de antes. Yo no puedo estar luchando con las mismas mentiras de antes, con las mismas infidelidades de antes, con los mismos celos de antes. Mi vida tiene que ser transformada si Cristo está en mi vida. Ya yo no puedo ser el mismo. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Cuál es el problema? Que no hemos cambiado la perspectiva, porque lo que hemos cambiado es de religión. Uno de los problemas que está pasando en el siglo XXI es que la gente está cambiando de la iglesia católica a la iglesia evangélica, porque la iglesia evangélica es más chula. Porque las estrellas del Hollywood dominicano se están yendo a la iglesia protestante. Y allí me encuentro con Juan Luis Guerra, o me encuentro con el millonario tal, o me encuentro con la famosa tal. Y a esta es la iglesia que está de moda. Vamos para allá. Pero estamos haciendo de ese cambio una moda, no un estilo de vida. Usted ve iglesias que están llenas los domingos con 3 cultos de 3,000 personas, y el miércoles no llenan ni una cuarta parte de la iglesia. Y tú dices: ¿y dónde están los 7,000, 8,000 personas que vinieron el domingo?
es que estamos convirtiéndonos en cristianos domingueros, sin compromisos. Y vamos a la iglesia como íbamos antes, a la iglesia católica, a oír nuestra misa, para poder cumplimiento con Dios, cumplir y mentir a la vez. Yo no sé si me estoy dando a entender, amados míos. ¿Y sabes quiénes somos los culpables? Los pastores. Porque los pastores no estamos muy preocupados si la gente está viviendo una vida conforme a Cristo o no está viviendo. Los pastores estamos preocupados porque la gente traiga el domingo el diezmo para yo vivir una vida de mucha esplendidez y mucho lujo. Por lo cual me importa qué pase con las ovejas en la semana. Lo que me importa es que vengan los domingos y traigan los diezmos. Amados hermanos, Jesucristo no murió en la cruz ni nos cargó en sus brazos para que nosotros vivamos una vida religiosa. Jesucristo nos cargó en sus brazos para que nosotros vivamos una vida como Él, una vida para Él. Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahora, ¿qué está pasando? ¿Por qué no estamos convirtiendo en religiosos y en cristianos culturales? Porque sencillamente nosotros estamos creyendo que lo que vamos a hacer lo podemos hacer con nuestras fuerzas, por nuestra propia fuerza, y no con la fuerza de Dios. El verso 18 dice, y todo esto, ¿qué dice? ¿Sabes cuál es el problema? Que nosotros estamos cambiando la cultura cristiana evangélica. Nosotros estamos cambiando la cultura cristiana evangélica por una cultura católica romana. En el catolicismo nos enseñaron que nosotros hacemos cosas. Nosotros oramos, nosotros hacemos la plegaria, le hacemos 20 Padre Nuestro y 14 Ave María. Y nosotros venimos a eso, a hacer cosas por Dios. Y nosotros estamos luchando por una transformación en nuestras vidas provocada por nuestros ejercicios espirituales. Y tenemos cristianos agotados queriendo ser santos sin poder. Cristianos que están luchando por vivir una vida cristiana semejante a Cristo y son sinceros, pero ellos no saben que por ellos no pueden, que lo que ellos pueden hacer y el cambio y la transformación en su vida solamente puede venir si proviene de Dios. Y vivimos con cargas. Vivimos una vida cristiana cargada. Ay, que no pude orar hoy. Ay, que no pude hacer esto. Ay, que no pude. Ay, que no pude. Ay, que no pude. Y no pude. Y no pude. Y en no poder no podemos. Y no podemos. Y no podemos. Porque por nuestras propias fuerzas no podemos. Nosotros solamente podemos por la gracia de Dios. En esta semana tuve una de las reflexiones que mando todos los días. Algo que me impactó de una manera muy increíble. Y fue los hermanos de José cuando se encuentran con José. Es interesante que en el momento en que ellos se encuentran en el capítulo 47 de Génesis, cuando ellos se encuentran con José y José los reconoce y luego entra en sus roparios el dinero que ellos mismos le habían pagado y que ellos mismos le habían dado, uno de ellos dice esta frase: ¿y qué ha hecho Dios con nosotros? Y a mí esa frase me impactó porque está diciendo: estoy espantado de Dios.
Unos jóvenes que habían mandado a su hermano, lo habían separado de su familia, lo habían quitado del amor de su padre por envidia. Unas personas que habían actuado en la propia carne, haciendo de su hermano un esclavo cuando ellos lo tenían todo. Y sabes que nosotros cuando hacemos algo malo creemos que Dios nos va a castigar. Y cuando su hermano comienza a enfrentarlo, cuando su hermano comienza a hablar con ellos, ellos comienzan a decir: tú ves lo que le hicimos a mi hermano, ahí está. Pero cuando el remordimiento, porque sabes, cuando tú has pecado, el remordimiento te mata. La conciencia te va a latigar día tras día. Y cuando ellos se van, que uno de los hermanos saca del saco que llevaba el trigo, un poquito de trigo para darle al animal que lo estaba llevando, se da cuenta de que adentro estaba el dinero que ellos habían pagado. Y él expresa: wow, hermano, pero mira, aquí está el dinero. Y comienzan todos a buscar sus sacos y sus costales, y en todos los sacos estaba el dinero. Y dice: ¿y qué es lo que ha hecho Dios? ¿Sabes por qué, hermano? Porque cuando nosotros menos lo esperamos, la gracia de Dios se nos manifiesta. Porque Dios no actúa por lo que tú haces, Dios actúa por su plena gracia y fidelidad. Nosotros tenemos que entender que la vida cristiana no la vamos a poder vivir por nuestro propio esfuerzo. Los fariseos vivían de su esfuerzo. Ellos exigían cosas que no se podía hacer. Pero sabes una cosa, Dios conoce tu corazón y sabe lo que tú puedes hacer. Pero tenemos que depositarnos en sus manos. Cuando mis hijos estaban pequeños, nosotros íbamos a la playa todos los sábados. Todos los sábados íbamos a la playa. Ahora se hace muy difícil después que somos pastores, pero cuando yo trabajaba, el sábado en la mañana le decía: alístense y vámonos para la playa. Y a mí me gusta mucho boyar para que el sol me dé y poder sentir el agua y las olas. Y cuando Víctor me veía boyando, él decía: papi, enséñame a boyar. Y yo le digo: claro, hijo, yo te enseño. Y yo le decía: ahora tírate en mis brazos. Papi, tú no me vas a dejar caer, papi. No, mi hijo, confía en tu papá. Papi, tú no me vas a dejar caer. Y volvía para atrás, hasta que él dijo: está bien. Y él se tiró en mis brazos. Y yo le dije: ahora respira profundo y guarda el aire en tu vientre. Y poco a poco yo comenzaba a soltar. Y él se hundía y yo tenía mis brazos y volvía y lo subía. Le decía: pero no bote el aire, papi, guárdalo en tu vientre y relájate, confía en mí. Y cuando él comenzó a relajarse, él comenzó a boyar y se quedó suspendido en el agua. Así es nuestra vida cristiana. Cuando nosotros aprendemos a tirarnos en los brazos del Señor y dejar que haga en nosotros a través de su Espíritu Santo, nosotros vamos a fluir en nuestra vida cristiana. Nosotros vamos a comenzar a vivir una vida de santidad. Nosotros vamos a comenzar a hacer las cosas espirituales que tenemos que hacer. Nosotros vamos a comenzar a honrar a nuestros padres. Nosotros vamos a comenzar a obedecer, pero ya no con fuerza, ya no obligado, ya no con un lamento encima de nuestro hombro, sino bajo el amparo y la gracia de nuestro Dios. En ese refrigerio, porque ya no depende de nosotros, sino que depende de Él. ¿Me estoy dando a entender, amados míos? El Señor está buscando personas que quieran vivir para Él. Pero esas personas son aquellas que se dejan caer en sus brazos. Él dice: el amor de Dios nos constriñe. ¿Y qué significa que nos constriñe? Muy claramente la palabra lo dice: que nos sostiene en sus brazos.
para que Él nos sostenga en sus brazos, nosotros tenemos que confiar y dejarnos caer para atrás y saber que no me voy a dar un golpe, ni tampoco me voy a ahogar, porque qué mejor estar que en los brazos de nuestro Señor. Cierra tus ojos.